A las 8 de la noche, en un grandioso programa de talk show en Nueva York, el escenario cobró vida con luces brillantes y un silencio expectante. El renombrado programa Harris Tonight prometía una noche inolvidable para su audiencia mayormente adulta, una oportunidad para presenciar una conversación que conectaba la adversidad con la esperanza. La invitada de esta noche no era otra que Georgina Rodríguez, famosa por ser la pareja de largo tiempo del ícono global del fútbol Cristiano Ronaldo. Pero más allá de las imágenes glamurosas de jets privados y vestidos de diseñador, había una historia que pocos conocían. Una historia de lucha, resistencia y fortaleza silenciosa. Georgina, nacida en un pequeño pueblo de Jaca, España, alguna vez soñó con bailar en un gran escenario. Sin embargo, la pobreza y las circunstancias la obligaron a trabajar como camarera, y luego como au pair en Bristol, Inglaterra. Mientras subía al escenario con un elegante traje azul marino, una pregunta flotaba en el aire. ¿Podría esta mujer humilde y decidida, cuya vida se transformó ante circunstancias inimaginables, manejar las preguntas incisivas del presentador Daniel Harris? La atmósfera en el estudio era eléctrica. La audiencia, muchos de los cuales habían pasado décadas viendo a leyendas deportivas y figuras inspiradoras, murmuraba con anticipación. Daniel Harris, un presentador experimentado, admirado por los espectadores mayores, por su honestidad implacable, había construido su carrera desafiando a invitados de alto perfil para que revelaran las verdades detrás de sus imágenes públicas. Con más de 2,5 millones de espectadores en vivo cada noche, su programa era conocido por sus preguntas directas y su diálogo reflexivo. Esa noche, esa reputación se pondría a prueba mientras se preparaba para entrevistar a Georgina Rodríguez. El momento en que el anunciador declaró: "Nuestra invitada especial es Georgina Rodríguez", la sala estalló en aplausos y murmullos de asombro. La llegada de Georgina fue discreta pero magnética. Su postura irradiaba confianza silenciosa mientras caminaba hacia el escenario, sus ojos reflejando recuerdos de una vida muy alejada del lujo. Vestida con un traje azul marino impecable, que complementaba su actitud serena, se sentó frente a Harris, quien la saludó con una cálida sonrisa y un firme apretón de manos. «Bienvenida al programa», comenzó Harris, su tono respetuoso y curioso. «Tu viaje ha sido nada menos que extraordinario. Cuéntanos, ¿quién es Georgina Rodríguez cuando las cámaras se apagan?» La mirada de Georgina se suavizó mientras comenzaba su relato. «Nací en Jaca, un pequeño pueblo en el norte de España. Crecí en un ambiente modesto, donde mi mayor sueño era convertirme en bailarina de ballet. Pero mi familia no podía permitirse clases de ballet. En su lugar, aprendí temprano que la vida exige trabajo duro y sacrificio. Trabajé como camarera, y más tarde me mudé a San Sebastián, para trabajar como asistente de ventas en una pequeña boutique, soñando con un futuro mejor». Harris se inclinó hacia adelante, mostrando su interés evidente. «Parece que esos primeros años fueron desafiantes». «Lo fueron», admitió ella. «En mi adolescencia, supe que tenía que hacer algo diferente. A los 17 años, me mudé a Bristol, Inglaterra, como au pair. Ganaba unas 10 libras la hora, una suma pequeña pero que me enseñó resiliencia y el valor de cada oportunidad. Aprender inglés y experimentar una cultura diferente fue el comienzo de mi transformación. Regresé a España con la determinación de cambiar mi vida». Su voz resonaba con sinceridad mientras describía la lucha de trabajar largas horas en una tienda Gucci en la calle Serrano de Madrid. Vivía en un pequeño cuarto convertido en almacén. Los inviernos eran amargamente fríos sin calefacción adecuada, y los veranos era como estar atrapada en un horno. Cada día era una batalla contra la dificultad económica, pero también me enseñó el valor de la perseverancia. Harris asintió pensativo. «Y entonces, el destino intervino». Georgina sonrió. «Sí, en 2016 mientras trabajaba en Gucci, conocí a Cristiano Ronaldo. Recuerdo claramente el día. Él entró en la tienda, no con aires de superioridad, sino con una verdadera amabilidad y una sonrisa educada. Fue como si el universo hubiera conspirado para reunirnos. Nunca había conocido a alguien tan guapo y considerado. Fue como un milagro, un verdadero amor a primera vista». La audiencia en el estudio escuchaba atentamente.
Harris, conocido por sus preguntas incisivas, presionó suavemente. Pero tu historia es más que un cuento de hadas. ¿Cómo navegaste la transición de ser un asistente de ventas en dificultades a una figura en el centro de atención, constantemente vigilada por los medios? Georgina hizo una pausa, recordando las dificultades de sus primeros días. Cuando Cristiano y yo comenzamos a salir, yo seguía luchando para llegar a fin de mes. De repente, mi vida se vio lanzada a un mundo de lujo. Conducir un Bugatti, asistir a eventos exclusivos y la atención constante de los medios. No estaba preparada para eso. Hubo momentos en los que me sentía abrumada por la presión, especialmente cuando los rumores decían que solo me estaba beneficiando de su éxito. El tono de Harris se volvió más incisivo. Muchos críticos han sugerido que dependes de su riqueza en lugar de tus propios talentos. ¿Cómo respondes a esas afirmaciones? Sus ojos brillaron con determinación silenciosa. Siempre he creído que las acciones hablan más que las palabras. He trabajado mucho para construir mi propia carrera. He modelado para marcas de lujo como Prada, Chanel y Gucci. Y en 2021 lancé mi propia línea de ropa. Mi patrimonio neto, estimado en alrededor de $12 millones, no proviene únicamente de mi relación con Cristiano. Proviene de años de dedicación y trabajo duro. Estoy orgullosa de la mujer que me he convertido y me niego a dejar que alguien disminuya mis logros. Harris entonces cambió el tema hacia su vida personal. Tú y Cristiano han formado una familia única, criando 5 hijos, cada uno con su propia historia. ¿Cómo equilibras las expectativas públicas con la necesidad de privacidad? Una cálida sonrisa se dibujó en sus labios. Nuestra familia es nuestro santuario. Tenemos a Cristiano Jr., cuya madre permanece en privado, y nuestros gemelos, Eva y Mateo, junto con nuestras hijas, Alana y Bella. Mientras el público ve el glamour, nosotros valoramos los momentos cotidianos, preparar el desayuno, ayudar con la tarea o incluso hacer las compras. Intento inculcarles a mis hijos los valores de gratitud y humildad, recordándoles de dónde venimos. A veces les muestro videos de niños en circunstancias menos favorecidas, para que nunca olviden el valor de una comida sencilla. La audiencia, especialmente muchos mayores que habían vivido décadas de cambios, murmuró en aprobación. Harris, percibiendo el peso emocional de sus palabras, siguió preguntando suavemente: ¿pero qué pasa con las críticas acerca de tu silencio público sobre algunas de las controversias de Cristiano? Algunos dicen que al no hablar, estás tácitamente aprobando todo. La expresión de Georgina se volvió seria. Creo que a veces el silencio es más poderoso que las palabras. Cuando surgen controversias, mi prioridad es apoyar a mi familia y abordar los problemas de manera privada. La indignación pública a menudo genera más ruido que soluciones. Yo elijo enfocarme en las acciones que traen un cambio positivo. Si hablo solo cuando es necesario, entonces mis acciones, como mi trabajo filantrópico, deberían hablar por sí solas. Harris, siempre inquisitivo, abordó un tema que había levantado muchas especulaciones. Ha habido informes sobre un significativo apoyo financiero mensual, más de 100,000 euros, y hasta una cláusula que promete $110,000 al mes de por vida en caso de una ruptura. ¿Cómo te sientes al respecto de que se hagan públicos estos arreglos? Un breve silencio siguió mientras Georgina consideraba su respuesta. Esos son asuntos privados que los medios han sensacionalizado. Cristiano provee para nuestra familia porque cree en cuidar a los que ama. Pero también genero mis propios ingresos a través del modelaje, asociaciones de marcas y patrocinios. No soy una dependiente. He construido una carrera por mis propios méritos. Lo que más me importa es seguir siendo fiel a quien soy. La siguiente pregunta de Harris fue una que había estado pesando en la mente de muchos espectadores. ¿Alguna vez te arrepientes del día en que conociste a Cristiano? ¿Ha hecho la intensa presión pública que enfrentas alguna vez cuestionar tus decisiones? Georgina respiró profundamente. ¿Arrepentirme? No. Conocer a Cristiano cambió mi vida de formas que nunca imaginé. Sí, trajo escrutinio y desafíos, pero también me dio la oportunidad de realizar sueños que antes pensaba imposibles. He crecido, aprendido y transformado. Los desafíos solo me han hecho más fuerte, y valoro cada momento que me ha llevado hasta donde estoy hoy. Su respuesta fue recibida con un aplauso por parte de la audiencia.
Muchos de los espectadores mayores, que habían vivido sus propias adversidades, encontraron inspiración en su inquebrantable resistencia. Harris, ahora visiblemente conmovido por sus palabras, comentó: «Tu historia es un testimonio del poder de la perseverancia, de ser una chica modesta en Jaca a una mujer que está al lado de uno de los mejores atletas de nuestro tiempo. Tu viaje es notable». Georgina continuó reflexionando. «Alguna vez soñé con bailar en un gran escenario, pero la vida tenía otros planes. Cada dificultad me enseñó una lección sobre la determinación y el amor propio. He aprendido que la verdadera medida del éxito no está en los lujos que posees, sino en la fuerza de tu carácter y tu disposición para superar la adversidad». A medida que la entrevista llegaba a su fin, Harris resumió la noche con una admiración sincera. «Gracias, Georgina, por compartir con nosotros tu increíble viaje. Tu historia es prueba de que, sin importar de dónde vengas, con determinación y humildad, puedes construir un futuro más allá de tus sueños más salvajes». Después de que las cámaras se apagaron y los aplausos se extinguieron, Georgina pasó unos momentos tranquilos entre bastidores. Reflexionó sobre el largo camino que había recorrido, desde un pequeño pueblo en Zeca, a través de las luchas de supervivencia, hasta convertirse en una mujer de fuerza e independencia, junto a un superestrella global. Aunque el público solo veía el glamour y el lujo, sabía que el verdadero valor estaba en cada dificultad que había forjado su espíritu. En los días posteriores a la transmisión, las redes sociales estallaron en admiración. Hashtags como Zeb Georgina Speaks y Zeb Reese Evover Resilience fueron tendencia en todo el mundo. Los comentarios de muchos, incluidos aquellos que habían experimentado sus propias luchas, compartieron cómo su historia había reavivado su esperanza. Los críticos siguieron debatiendo su estilo de vida lujoso, pero para la mayoría, Georgina Rodríguez se había convertido en un símbolo del poder de la perseverancia. Recordatorio de que los más callados entre nosotros pueden tener las historias más poderosas. A medida que retomaba sus rutinas diarias, gestionando su línea de moda, supervisando proyectos filantrópicos y valorando el tiempo con sus hijos, Georgina seguía enfocada en lo que realmente importaba. En un momento privado, escribió en su diario: «Alguna vez fui una niña con sueños demasiado grandes para mi pequeño pueblo. Hoy, soy la prueba de que, sin importar lo humilde que sean tus comienzos, puedes transformar tu vida con determinación, gracia y compasión». La historia de Georgina Rodríguez nos recuerda que el verdadero éxito se mide por la fortaleza del carácter de una persona, no por la riqueza o la fama. Desde un comienzo modesto en Jaca hasta enfrentar el escrutinio implacable con dignidad tranquila, ella nos ha enseñado que la perseverancia, la amabilidad y el compromiso con nuestros valores pueden transformar los desafíos más difíciles en triunfos. Que su historia te inspire a aferrarte a tus sueños, a trabajar incansablemente y a usar cada obstáculo como un peldaño hacia la grandeza. Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides ver nuestro próximo video. Suscríbete ahora para más historias inspiradoras.